En el Colegio de Barranquilla Codeva, conmemorando hoy el Día Internacional de la Filosofía, haremos un recorrido por la obra La Peste de Albert Camus. Aunque es bien sabido que muchas personas no la consideran como su mejor obra, no hay mejor momento de nuestras vidas para recordar y hacernos parte de este mundo ficticio que tanto nos aportó y nos va a aportar. Tomando en cuenta ámbitos de la vida diaria y de lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, hay que acordarnos de que no somos seres individuales, sino que somos un organismo en el cual todos estamos conectados y debemos vivir y coexistir juntos, dejando de lado el egoísmo. Ahora bien, comenzamos este paseo significativo juntos. Datos básicos acerca de la obra. Fue publicada el 10 de junio de 1947. La escribió Albert Camus. Tiene un total de 303 páginas. Es parte del género absurdo novela. El tema gira en torno a un problema existencial, donde el ser humano queda en un profundo abismo en donde valores como la moral, la honestidad y la solidaridad invaden los corazones de la persona, o en este caso, los personajes. Una muy pequeña introducción es que cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Oran, mientras esta es azotada por una epidemia de peste. Albert Camus, 1913-1960, novelista, ensayista y dramaturgo francés. Su obra refleja la philosophie de l'absurde, la sensación de alineación y desencanto junto a la afirmación de las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. Camus nació en Argelia y estudió en la Universidad de Argel. Sus estudios se vieron interrumpidos pronto debido a una tuberculosis. Formó parte de una compañía de teatros de aficionados. También trabajó como periodista y en 1939 publicó Bodas. En 1940 se trasladó a París y formó parte de la redacción del periódico Paris Soir. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro activo de la Resistencia y de 1945 a 1947 director de Comeback, una publicación clandestina. Camus logró el éxito con su primer libro, El extranjero, 1942, y en el mismo año El mito de Sísifo. Más tarde aparece Calígula, 1945. En la novela La Peste, 1957, reconoce ciertos seres humanos ante los desastres. Sus obras posteriores destacadas son La Caída, 1956, El hombre rebelde, 1951, El estado de sitio, 1948, y El exilio y el reino, 1957. Colecciones de sus trabajos periodísticos aparecieron con el volumen d'Actuels, volumen 3, 1950 y 1953 y 1958. El verano, 1954. En 1994 se publicó la novela incompleta en la que trabajaba cuando murió, El primer hombre. Sus cuadernos, que se cubren los años 1935 a 1951, también se publicaron póstumamente en 2 volúmenes, en 1962 y en 1964. Camus obtuvo en 1957 el Premio Nobel a la Literatura y murió en un accidente de coche en Boulogne, Francia, el 4 de enero de 1960. La Peste es un libro escrito en forma de crónica. Comienza con un narrador lejos de la escena principal y que busca la imparcialidad de los sucesos que van ocurriendo en la ciudad de Orán, el sitio en donde se transcurre este libro. Comienza una mañana fría, en donde nos explican el cómo era la ciudad de ese entonces. Fría, vacía, un poco feliz, pero siempre se movía con la ambición de tener más dinero. La ambición de que las personas tenían que pararse todos los días en busca de más y más por tener todo, en busca de trabajar para cubrir su vanidad, y no se daban cuenta que estaban a punto de presenciar y ser testigos de la enfermedad más mortal y dañina que estuvo en nuestra historia. Esa mañana serían testigos de cómo comenzaba todo cuando Orán, Argelia, un lugar aparentemente tranquilo, que empieza a verse removido por una plaga, la peste, de forma que cada vez empezaba una invasión de ratas que salían de las alcantarillas para morir en la superficie. Esto empezó poco a poco, pero cada vez yendo más allá y terminando afectando bastante de forma psicológica y en todos los habitantes, así como lleva a muchos de ellos a la muerte. Y poco a poco los ciudadanos van viéndose sometidos a más y más medidas de precaución, sintiéndose cada vez más aislados, desamparados y encarcelados del mundo exterior. A consecuencia de las duras medidas que tienen que irse tomando con los habitantes de la ciudad,
La depresión se abre paso a ellos, generándole un estado de tristeza constante. La ciudad empezaba a volverse cada vez más desalojada, y los gritos de los ciudadanos que sufrían la peste se escuchaban por todos los lados. Todos empiezan a adoptar actitudes mucho más violentas. La peste les invade todo. El tiempo pasa y nadie encuentra motivos para vivir. Los habitantes se van sometiéndose cada vez más y ser pesimistas. No encuentran sentido a nada de lo que ocurre en el mundo. Les resulta indiferente. Sin embargo, esa misma melancolía se hace también desarrollar un vínculo más humanitario entre ellos. Poco a poco la peste empieza a disminuir y aunque continúa acechando, los muertos bajan considerablemente. Conforme pasaban los días y los meses, la situación mejoraba un poco más, pero las autoridades tomaron la decisión de reabrir las puertas hacia el exterior. De esta forma, los amistades, familiares, amantes se reencuentran y se admiran más que nunca. Reinaba la paz en todos los corazones. La gente de Orán ya no era igual que antes, ya no todo parecía tan absurdo como al principio, ni todos les parecía tan indiferente. Estar tan cerca de la muerte les había brindado un gran sentimiento de igualdad y amor. Historia. Se piensa que la obra está basada en la epidemia de cólera que sufrió la misma ciudad de Orán durante 1849, tras la colonización francesa. A pesar de estar ambientada en el siglo XX, la población de Orán ha sido diezmada por varias epidemias repetidas veces antes de publicar Camus la novela. Además de que Camus se inspiró en la famosa peste bubónica o la peste negra que afectó Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353, pues fue una época en donde el nivel de mortandad llegó a tal punto que las personas debían estar unidas para ser enfrentadas y el dolor de las pérdidas, y Camus lo expresó de maravilla en el libro. Albert Camus escribió La peste poco a poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial, casi al tiempo en que el tribunal de Nuremberg juzgaba a los criminales de la guerra nazis. El novelista tenía entonces 32 o 33 años y dirigía el periódico Combat, que fue también el nombre del grupo de la resistencia al que perteneció durante la ocupación alemana. En esta obra se plantea una serie de cuestiones a la naturaleza y al destino de la condición humana, como metáforas tanto en los dilemas interiores como en la ética y en la política. Reconoce como el valor de ser seres humanos ante los desastres. Y era precisamente esta la razón que tenía Camus para escribir esta obra, pues fue la primera obra que él escribió que tenía la esencia de la solidaridad humana y fue una reflexión y una enseñanza para el lector. Incluso fue una obra fundamental de la literatura del siglo XX y es considerada un clásico del existencialismo. Sin embargo, Camus rechaza esta etiqueta. Con La peste, Camus lanza una de sus máximas fundamentales, y es: en el nombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, y niega rotundamente todo aquello que, teniendo un origen de terreno o divino, sea capaz de producir un sufrimiento al hombre. Personajes de la obra. Todos los personajes son esencia de la obra y a través de ellos es que conocemos su mundo, su historia, simpatizamos con ellos o incluso llegamos a odiar a otros. Este libro nos transmitió muchos personajes y la verdad muchos puntos de vista también, a todos de diferentes que el otro, padeciendo en el interior las consecuencias de algo posiblemente que no tenía fin. Algunos personajes más destacables en su papel fueron Riux. Es el protagonista del narrador de la historia. Cuenta la historia a partir de sus propias experiencias y de las notas de tarot. Como narrador intenta ser el objetivo en todo momento, pero él mismo admite que no siempre lo consigue. Es doctor y fue el primero en que intentó que se declarara la peste y el que más tarde se encargó de organizar los hospitales y centros de atención. Tarot en principio se encarga de las estadísticas de los muertos de la ciudad, pero acabó convirtiéndose en compañero de Riux, ayudándole en su tarea con los enfermos. Destaca sus apuntes que le ayudan a Riux a relatar el resto de la historia que él no vivió. Gran paciente usual de Riux con la peste, acaba haciendo amistad con él y ayudándole en su tarea. Destaca su obsesión por realizar su libro y por corregir una y otra vez minuciosamente todas las palabras.
Rambert, su obsesión era salir de la ciudad, ya que creía que al que no ser de ella tenía derecho a salir. Poco a poco se da cuenta de que la peste le ha unido a la ciudad como uno más de la población. Acaba también ayudando a Ríos. Cotard, él desea que la peste dure lo más posible, ya que cuando ésta acabe, él será condenado a muerte. Acaba provocando un tiroteo con la policía del que sale detenido. Pinelux no tiene un gran papel en la historia, pero representa a la iglesia en el pueblo y cabe destacar que utiliza la peste para atemorizar la población. Acaba muriendo a mano de la peste, rechazando tratamientos médicos, ya que su vida debe ser determinada libremente por Dios. Conflictos morales. El primer conflicto se encuentra es el de proclamar la peste en la ciudad. La prefectura no quería proclamarlo, ya que decía que las medidas eran demasiado grandes para el pequeño número de muertos que había en la ciudad. Solo la perseverancia de Rieux logró cambiar la opinión de la prefectura, que acabó declarando la peste en la ciudad. También estamos a destacar la respuesta de la sociedad a la peste y a las medidas tomadas. Al principio no hubo grandes cambios, ya que la población no asimila los daños que puede producir la peste. Pero cuando el número de muertos comienza a ascender, las personas empezaron a evitar el contacto con otras por miedo al contacto. El papel de la iglesia debe ser destacado, ya que aprovecha la desgracia de la peste para infundir miedo en la población, diciéndole que la peste ha sido enviada por Dios al pueblo de los pecadores. Rieux, el doctor, juega un papel dividido. Por un lado, llega un momento en el que se siente claramente la resignación, ya que no puede hacer nada referente a sus pacientes. Y por otro, a pesar de que este sentimiento nunca deja de luchar por acabar con la peste. El libro refleja la situación de una sociedad cerrada, de la que no se puede entrar ni salir, en la cual sus habitantes tienen un temor continuo a la muerte, de la cual no se pueden librar y que les restringe de todas sus acciones. La peste aporta desde varios puntos de vista, tanto individuales como colectivos. El comportamiento humano ante las desgracias que sobrepasa la voluntad y la capacidad de los hombres. La peste se publicó en 1947 y fue un éxito de ventas y de críticas, pese a puntuales reparos iniciales. No dudo en considerarla como una de las obras más importantes, no del año, sino de toda una época, sentenció el crítico de Le Monde. La novela, que narra los meses de cuarentena por una epidemia en la ciudad portuaria de Oran, en Argelia francesa, de inmediato se convirtió en un clásico. En términos estrictamente literarios, la peste no fue considerada o no fue tan valorada como El extranjero, La caída o la soberbia novela póstuma e inacabada El primer hombre. Sí, Le Monde y otros celebraron como una obra maestra desde su publicación, y obtuvo un premio Nobel del premio Los Más Críticos. Pero, como recuerda Olivier en las columnas de Combat, el periódico del que Camus fue redactor jefe, se publicó una crítica tibia, lo cual le ofendió. Sabiéndole vulnerable, amigos y conocidos no siempre les expresan sus reacciones ante una narración solemne, del cual avanza el mal mecánicamente, relata Todd. Y sastres de gira en Estados Unidos para dictar conferencias, elogias en méritos del libro, en público loa su talento y en privado declara que Camus no es un genio. Después, en una carta de un joven discípulo, Billy Roth, admirador de Camus y autor de una novela sobre una epidemia de polio, Némesis, el novelista estadounidense Saul Bellow escribió: «Hay algo que me inconforma sobre las ideas de la historia. La peste de Camus era una idea, buena o mala, no tan buena en mi opinión». Mario Vargas no tuvo su mejor opinión. En el artículo reciente en El País, describe La peste como la peor novela de Albert Camus y la califica como ese libro mediocre. El novelista Javier Cercas recuerda que en un correo electrónico que leyó de adolescente y le encantó, pero al releerla unos años después se le cayó de las manos. En mi recuerdo, dice Cercas, el principal problema que tiene con el hecho de que La peste funciona como una obra metáfora demasiado evidente en la ocupación nazi francesa, lo que transforma por momentos la novela en una especie de alegoría y la dota a un aire didáctico o moralizante, de aquello que Onetti llamaba la maldita buena intención, pero precisa. No digo por supuesto que sea una mala novela,
digo que está lejos del mejor Camus o del Camus que más me gusta. Una lectura más profunda lleva a algunos críticos a ver la novela a una crítica de la restricción de sus libertades ante las enfermedades. La autoridad va limitando los movimientos de sus habitantes para protegerlos, tal como dictaduras y gobiernos que prohíben las libertades individuales por el espejismo de un bien superior. A menudo lee como un tratamiento metafórico de la resistencia francesa a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es complicado analizar una obra de este impacto, y más si no sabes si es buena o mala, o en dado caso, si no sabes a qué se refiere. Se puede ver desde múltiples puntos de vista e incluso se asocia al tiempo en que la leas, y es que la sola esencia de la historia ha logrado, al tratarse de un tema tan profundamente como lo es la solidaridad humana, logra pasar las barreras del tiempo y de los escenarios. Como había expresado mi compañera anteriormente, muchas personas consideran en lo más profundo esta historia como una crítica y una relación a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. El cómo los personajes se ven confinados con miedo de salir a la calle por miedo a que una enfermedad rara los mate, se lleve a sus seres queridos. En fin, una guerra descrita desde otra perspectiva. Sin embargo, para nosotros, ahorita que la leemos en pandemia, resulta algo incluso un poco masoquista leer como La Peste mató a miles de cientos de personas y luego volvió a seguir matando a otras decenas de personas en esta actualidad que estamos viviendo con el COVID-19. Pero más allá del masoquismo nos sirve para reflexionar, partiendo del punto de vista que la literatura es un arte que no se plasma solo en palabras, sino que son historias que se pueden escribir para sacar conclusiones, enseñanzas y un sinfín de cosas más que no vamos a mencionar. Pero aunque suena absurdo, releer o leer este libro en esta época debería ser algo indispensable porque, como dije anteriormente, es un libro que pasa las barreras del tiempo y de las situaciones y te hace preguntarte el porqué de las cosas. Y no solo eso, sino que también te enseña que por más que hayan problemas, que por más que haya toda la situación sea desfavorable, se puede cambiar, y más en una época como la de ahora, en donde hay que pensar en colectivo, ya que no podemos estar con la mentalidad de misoginia, de solo yo, sino que tenemos que empezar a pensar en el otro, ayudar al otro y a sobrevivir con el otro. El autor reconoce la individualidad esencial de cada persona, ya que no es justificable que se viva en la abstracción. La vida es lo concreto, está compuesta de pequeñas batallas y de éxitos pasajeros. No es eterna, es por eso que la gente tiene que aprender a mirarse a sí misma y a respetar en la creación aquello que en los humanos es exclusivo e intransferible, como experiencia y como respuesta. La peste no solo simboliza la guerra, como ya habíamos mencionado, sino también el mal que se expande cada día más en los corazones y que no permite al hombre dejar a un lado el egoísmo, al beneficio propio y a la hipocresía que tanto le hacen daño a él y a sus semejantes. No existe alguien que haya salido victorioso cuando ha actuado de esa manera. Por tal motivo, es una buena ocasión para que los jóvenes reflexionen sobre lo que verdaderamente representa una buena vida, ya que esta no es la que se construye en el individualismo total o en el materialismo, porque las cosas no satisfacen completamente al ser humano, pues esta necesita también de la colaboración de personas a las que puede brindar su amistad, su cariño, su respeto, esperando reciprocidad. La incertidumbre. En la novela, la incertidumbre se ve reflejada en la parte donde el Dr. Riggs ya logra darse cuenta que el tema de las ratas ya no es algo simplemente del momento, que es una epidemia o peste, la cual comienza a reflejarse con fiebres, vómitos y crecimiento de los ganglios, y la cual pone en juego la vida y en duda el futuro de las personas de Orán. Nueva esclavitud. La esclavitud que se vivió en la obra fue cuando ya llegaron a una conclusión y tomaron medidas extremas, donde cerraron la ciudad de Orán y prohibieron la salida y entrada en ella. En los inicios de la pandemia por el COVID-19 vivimos algo bastante similar a esto, porque cerraron los aeropuertos, nos prohibieron los viajes municipales y nacionales, declararon cuarentena obligatoria, solo podíamos entrar a los supermercados en nuestro día de pico y cédula y se volvió obligatorio el uso de tapabocas en todo sitio. Sin futuro previsible. En la obra, la parte donde podemos notar que las personas de Orán se comienzan a preguntar qué va a pasar con su ciudad, qué va a suceder con sus trabajos, si volverán a salir de sus casas o si volverán a abrir la ciudad, la relacionamos con los acontecimientos que vivimos cuando nos preguntábamos si existía alguna cura para el COVID-19 o si lograríamos retomar nuestras vidas y seguir trabajando por nuestro futuro. Pánico. En la lectura, el pánico comienza cuando el Dr. Riggs empieza a encontrar ratas muertas, cuando va a los barrios extremos y ve cómo están tiradas en todas las calles, cuando comienza a enfermarse el vigilante. En la actualidad, nuestro pánico
Comenzó cuando se declaró al COVID-19 como pandemia, cuando a diario las cifras de muertos e infectados se incrementaban a causa del virus COVID-19. Desconcierto. El desconcierto en la obra se ve reflejado cuando el Dr. Riggs se reúne con sus colegas para dar a conocer lo que realmente estaba pasando, es decir, una pandemia, lo que los obligaba a tomar medidas de precaución para Orán. En la actualidad, este desconcierto se vivió cuando las personas escépticas creían que el COVID-19 no era real ni tan grave como lo anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. Suicidio. Este lo pudimos ver reflejado en la obra cuando el amigo del doctor trató de acabar con su vida porque quería paz. En los acontecimientos actuales, con la pandemia, muchas personas se han sentido sobrecargadas por muchas cosas como estrés, ansiedad, soledad y depresión, lo que ha llevado a muchas de ellas a cometer suicidio con el fin de encontrar la paz. Miedo. En la obra, el miedo se ve cuando el doctor comienza a ver todas las ratas muertas o dando su último aliento en las calles y en el edificio de él. En la actualidad, el miedo lo sentimos cuando se anunció el primer caso de coronavirus y cuando las clínicas no tenían camas UCI para atender a los infectados graves. Ocio. El ocio se ve en la obra cuando encerraron o mandaron a confinamiento a los habitantes de Orán. Lo mismo vivimos nosotros cuando teníamos que estar encerrados en casa, sin nada que hacer porque no podíamos ir a trabajar o estudiar. La gran diferencia es que nosotros nos podíamos comunicar virtualmente, mientras que los habitantes de Orán no podían hacerlo. Exilio. Este lo podemos ver en la obra cuando una de las medidas de precaución que tuvieron que tomar por el problema de las ratas fue aislarse de amigos, compañeros de trabajo, esposas o novias. Esto lo vivimos cuando nuestro presidente declaró cuarentena obligatoria y toques de queda. Muchos nos alejamos por más de 10 meses sin ver a nuestros amigos, parejas y familiares. Y por último, la reconciliación con el tiempo. Se ve reflejada en la parte en que ya los personajes se dan cuenta que la peste es un asunto de todos y que tienen que actuar juntos y entre todos apoyarse siendo solidarios. En la actualidad, nosotros aprendimos a ser solidarios, a valorar y respetar los momentos que pasamos con nuestros familiares y amigos, valorar cada segundo que nos da la vida.